Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a enseñar cómo configurar y optimizar GTA V en Chance, pero este tutorial también te va a servir para la versión Legacy. En esta guía te voy a enseñar cómo mejorar la calidad gráfica sin perder FPS, sino que al contrario, vamos a aumentar los FPS sin que el juego vaya a perder lo más mínimo de calidad. Además de que también te voy a enseñar cómo utilizar los less scaling en el caso de que en definitiva no te corra el juego. Con este programa, con una correcta configuración, lograremos pasar desde 60 FPS hasta tener más de 200. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es configurar Windows para que trabaje directamente con el juego y no nos dé problemas de latencia. Para esto tenemos que ejecutar el juego y después vamos a hacer Alt-Tab. Al momento de hacer Alt-Tab nos vamos a salir al sistema y después presionamos la tecla Windows. Con la tecla Windows ya presionada vamos a ir aquí abajo a la barra de tareas y le vamos a dar clic derecho y administrador de tareas. Si es que no lo puedes hacer de esta manera, presiona la tecla Windows y aquí escribe administrador de tareas o Task Manager. Y como podrás ver, aquí me sale, simplemente le doy clic para ejecutarlo. Después de que ya tengas el administrador de tareas ejecutado, vamos a buscar el proceso de GTA V. Como podrás ver, aquí está, simplemente le damos clic derecho y abrir ubicación del archivo. Cuando ya tengamos esta ventana abierta con la ubicación del archivo, vamos a cerrar el juego. Y aquí arriba en la carpeta donde está guardado el juego vamos a seleccionar el link o el enlace, como le quieras decir, la ruta donde está guardado. Le vamos a dar un clic, le vamos a dar clic derecho, copiar o control C. Después de eso vamos a cerrar el administrador de tareas. Vamos a minimizar esto, le vamos a dar clic derecho en el escritorio, después a configuración de pantalla o display settings. Vamos a bajar hasta el apartado que dice gráficos. Le damos un clic y después de esto, en esta ventana, primero que nada te tienes que asegurar que esta opción esté habilitada. Después de eso, aquí abajo donde dice aplicación de escritorio, le das un clic. Cuando se te abra esta ventana, simplemente vas a darle un clic aquí arriba, vas a borrar todo esto, después le vas a dar clic derecho y pegar o control V. Después de pegarlo le vas a dar en la flecha que sale aquí a la derecha y vas a buscar la opción que se llama GTA V Enchanted. Le das un clic, le das en agregar o en aceptar, depende en qué idioma lo tengas. Y después vas a buscar esa opción que acabas de agregar, que en este caso aquí sale GTA V Enchanted. Vas a desplegar el menú y después de esto, aquí donde dice GPU preferida, vas a seleccionar tu GPU más potente. En este caso te lo recalco porque muchas personas al momento de armar una PC, ya sea por malos tutoriales o malos consejos, se llegan a armar una computadora que tiene una APU y una tarjeta gráfica. Y pues si es que no configuras estos, podría llegar a pasar que estés ejecutando el juego en la gráfica menos potente, que podría ser en el APU. O también aplica para las personas que tienen varias tarjetas gráficas. Y pues en este caso, mayormente siempre la tarjeta más potente te va a salir en alto performance. Le das un clic y después de esto ya podremos cerrar esta ventana. Ahora sí, vamos a optimizar nuestro juego. Bueno, ahora sí podremos empezar a configurar nuestro juego. Para eso tendremos que ponerle pause y en esta ventana nos vamos a ir al apartado de configuración. En el apartado de configuración le vamos a dar a la A. En este caso yo lo estoy haciendo con un control, pero si lo haces con el mouse es lo mismo, simplemente dale clic. Vamos a bajar hasta el apartado de gráficos, lo seleccionamos y nos va a salir de esta manera. La línea blanca es la opción que vamos a estar seleccionando. La primera opción dice ignorar los límites sugeridos. Esta opción se refiere a ignorar literalmente los límites que tiene tu tarjeta de video en cuanto a memoria VRAM. Por ejemplo, si es que tienes una tarjeta de video que tenga poca VRAM, pues no cabrían entonces las texturas de video en dicha tarjeta. Entonces, habilitando esto, lo que va a hacer es guardar ese caché, esos datos, por decirlo de alguna manera, se guardarían en tu SSD. Esta opción es recomendable activarla solo en los siguientes casos. Te recomiendo solo activarla si es que tienes una tarjeta de video con poca VRAM y estás jugando en altas resoluciones. Por ejemplo, si estás jugando a 2K o 4K y tienes una tarjeta de video que tenga por ejemplo 6 GB o 4 GB, esta te va a servir mucho.
Sin embargo, para sacarle el máximo provecho tendrías que configurar de manera adecuada tu tarjeta de video. Si es que tienes una tarjeta de video AMD y no la has configurado, te recomiendo que vayas a ver la guía que tengo aquí en el canal. Arriba a la derecha o en la descripción vas a encontrar un link para que vayas a ver dicha guía y así puedas optimizar tu tarjeta de video y sacarle más FPS, que en la mayoría de casos, teniendo bien configurados los drivers, puedes llegarle a sacar desde 20 a 30 FPS más. Otra cosa sería que solamente lo actives si tienes un SSD M.2. Si es que tienes un SSD M.2 donde está instalado tu sistema, esto le vas a sacar mucho más provecho. Si no es así, y si es que no estás jugando resoluciones altas como te estoy diciendo, no lo actives. Como es mi caso, pues simplemente no lo voy a activar. Vamos a bajar hasta el apartado de video y en la opción que dice juego en pausa, al cambiar de ventana, te va a salir en sí, así viene en predeterminado. Pero te recomiendo que lo deshabilites porque cada vez que haces alt tab o seleccionas otra ventana en tu sistema, el juego se va a poner en pausa total. ¿A qué me refiero? Si el juego pasa de estar usando 80% de la gráfica a 0% de la gráfica, cuando la vuelvas a seleccionar, y si es que tienes un sistema lento, por ejemplo tienes un procesador limitado, una tarjeta gráfica limitada, pocos gigas de RAM, cuando hagas esto, cuando hagas un alt tab, cuando cambies de ventana o como lo quieras llamar, tu sistema va a tardar en reaccionar y en muchas ocasiones va a hacer que el juego se trabe. Entonces te recomiendo dejarlo en no. También, ¿por qué? Porque el juego online, o sea el GTA Online en sí no tiene una pausa existente, entonces pasaría lo mismo. Al momento de que haya un cambio muy brusco en pantalla o que haya un cambio de exigencia en la gráfica, también podría ser que crashee. Entonces lo vamos a dejar en no. Donde dice monitor de salida, si es que tienes varios monitores como es mi caso, te recomiendo que selecciones el principal. Muchas veces esto cuando lo cambies va a cambiar la resolución y los hercios, como podrás notar aquí. Y pues aquí me puedo dar cuenta cuál es el principal porque es el que tiene la mayor tasa de hercios. Entonces lo voy a dejar en este. Abajo donde dice tipo de pantalla te recomiendo que lo pongas en pantalla completa sin bordes, para que al momento de hacer alt tab o selecciones otros programas simplemente no te crashee. También últimamente Windows funciona mejor con los programas que están en pantalla completa sin bordes. Así que lo vamos a dejar de esta manera. Límites de fotogramas no lo vamos a tocar por el momento, no es necesario. Sin embargo, te recomiendo que mientras lo pongas en no, más adelante vamos a estar hablando de este tema y te voy a estar diciendo cuándo es recomendable utilizarlo. Sincronización vertical, de igual manera te recomiendo que lo deshabilites, pero te recomiendo habilitarlo solamente en el caso de que tengas una gráfica muy potente y después de toda la configuración que vamos a hacer, digamos, te da muchísimos más hercios de lo que te da tu monitor. Un ejemplo drástico de esto sería tener un monitor de 60 hercios, pero que el juego te vaya en 60. Como no vas a estar viendo los fotogramas restantes, pues simplemente limítalo. Si no es así, pues no lo limites. Abajo hay una opción que se llama Nvidia Reflex. En el caso que tengas una tarjeta gráfica Nvidia, habilita esta opción. Vamos a bajar. Estando aquí en gráficos predeterminados podrás ver que sale ahorita en personalizados. Te recomiendo que lo dejes en cualquier opción porque al momento que le estemos moviendo las opciones de abajo, esto se va a volver a cambiar a personalizados, así que esta opción no importa. Vamos a bajar hasta donde dice trazado de rayos y por el momento lo vamos a desactivar para saber qué opciones le vamos a estar moviendo y al final vamos a ver cuáles son las opciones que vamos a necesitar activar para que no tengamos todas las opciones activadas. Vamos a bajar hasta la opción que se llama escalado de cuadros y en la escalado de cuadros te va a salir en no. Esta opción te recomiendo cambiarla a la que se llama AMD FSR3 en el caso que tengas una tarjeta AMD o una APU o una tarjeta Nvidia muy limitada. Pero si es que tienes una tarjeta gráfica Nvidia de las modernas, por ejemplo una RTX serie 3000, serie 2000, serie 4000, pues pon la opción de Nvidia que sería la DLSS. Activando esa en cualquiera de las dos opciones, ya sea la AMD o la Nvidia, abajo te van a salir los presets de calidad. Yo te recomiendo que lo dejes en la opción que dice calidad, ya que esta opción representa un 72 o 75% de la resolución total. Entonces te recomendaría que lo pusieras en ese. Si es que tienes una tarjeta gráfica muy limitada o un procesador muy limitado, pues ya le deberías de ir configurando dependiendo tus requisitos. Pero la opción, como te digo, sería la opción de calidad. Abajo donde dice nitidez, esa te recomiendo que le vayas moviendo hacia abajo o hacia arriba por el hecho de que no te puedo dar una recomendación general porque no todos tenemos la misma computadora, pero en sí te recomendaría que lo dejes como por aquí, un poquito más de la mitad o antes de la mitad dependiendo de tu monitor. Sin embargo, te recomendaría esta opción porque suele ser la mejor. Bajamos hasta el apartado de calidad
Y en la primera opción, que se llama calidad de shader, es toda la ambientación en general. No sé cómo explicarlo. Esto se aplica como por encima de las texturas. Por ejemplo, si alguna vez has jugado Minecraft, al momento de aplicar un shader siempre va a haber como un cambio en la iluminación, algunos efectos y demás. Pues prácticamente es eso. Estos ajustes te los recomiendo a partir de los requisitos de GTA V. ¿A qué voy? GTA V tiene unos requisitos mínimos para que el juego te corra a 60 FPS o más o menos por ahí. Si es que no tienes esos requisitos mínimos, tu opción indicada va a ser la opción normal o alta y vas a tener que estar seleccionando entre estas dos. Si es que tienes más de esos requisitos, te recomiendo que lo vayas poniendo en muy alto o alto. Es muy fácil de entender. En este caso yo lo voy a dejar en alto. Calidad de texturas es lo mismo. La mayoría de estas opciones se van a almacenar en la memoria de video y arriba está el indicador en la barrita verde. Yo te recomiendo que estas opciones las ajustes dependiendo de esa barrita. Preferiblemente que esta barrita no llegue a rojo o no se vaya a llenar en su totalidad. Que mínimo le quede un 10% libre. Por ejemplo, si yo voy bajando estas, ahorita no se ve representado, pero sin embargo, mientras más alta sea la textura, más memoria va a consumir. En este caso, como yo tengo una tarjeta de video con 8 GB de VRAM, lo puedo dejar en muy alto. Filtrado anisotrópico, esto afecta directamente en la gráfica. Si tienes una gráfica limitada, bájalo a un 4, a un 8, pero en la mayoría de casos esta opción te va a andar genial porque ya está muy bien optimizada, porque ya es una opción muy vieja y viene en todos los juegos, ya está muy bien desarrollada. Entonces te recomiendo ponerla en X16. Calidad de partículas, esta opción depende totalmente de tu procesador. Te recomiendo que lo bajes si es que tienes un procesador muy limitado, por ejemplo de 4 núcleos, pues ponlo en normal, no vas a poder ponerlo en más alto porque te va a dar lagazos. Y si es que tienes un procesador de 8 núcleos o más, pues ya déjalo en ultra, por ejemplo. Dependiendo los núcleos que tengas, lo vas subiendo o lo vas bajando. Teselado prácticamente es un anti-aliasing, por decirlo así. Este te recomiendo que lo vayas bajando o subiendo dependiendo de tu tarjeta gráfica. Igualmente dependiendo de los requisitos mínimos que tiene el juego. En este caso lo dejo muy alto. Calidad del agua. Esto ya es muy a gusto. Si es que te vas a pasar mucho en el agua en el juego o te vas a fijar mucho en esto, pues ponlo en alto, ultra, dependiendo de tu gráfica. En este caso yo lo voy a dejar en normal porque no se nota la diferencia en absoluto y sí suele consumir bastante. Y de igual manera con la calidad de pasto. Vamos a bajar hasta los ajustes de iluminación y la calidad de iluminación la vamos a adaptar dependiendo de nuestra tarjeta gráfica. Como te dije, si es que tienes una tarjeta gráfica menor a los requisitos del juego, pues ponlo en normal. Si es que tienes una gráfica más potente, dependiendo que tan potente sea, pues lo vas subiendo más o menos. En este caso lo voy a dejar en ultra porque la iluminación se guarda en la tarjeta de video y muchas veces no suele afectar. Sin embargo, la que dice calidad de reflejos, bueno, algunas de estas opciones, te voy a ser sincero, se van a deshabilitar cuando habilites algunas cosas de RTX. Simplemente configúralas a pesar de que se vayan a deshabilitar. Calidad de reflejos afecta bastante. Yo te recomendaría que lo dejaras en muy alto o alto, a pesar de que tengas una tarjeta de video muy buena. En este caso simplemente lo voy a dejar en muy alto. Calidad de sombras, este te recomiendo dejarlo en alto o normal porque en muy alto suele verse mejor representado en monitores de muy alta resolución. Si es que tienes un monitor de muy alta resolución, pues déjalo en muy alto. Si no es así, déjalo en alto o normal. Sombras suaves, te recomiendo dejarlo en más suave o la más suave, dependiendo del rendimiento. Si es que ves que te afecta mucho, por ejemplo, que dice la más suave, pues simplemente bájalo poco a poco. Y la opción de sombras alargadas simplemente se refiere a que el juego se va a ver un poquito mejor al momento de que está amaneciendo o anocheciendo. Te recomiendo activarlo porque la verdad sí le da un muy buen aspecto gráfico. Sí llega a consumir como un 10% de FPS, pero pues vale la pena. Claro, si estás muy limitado en requisitos, bájale la calidad. Vamos a bajar hasta donde dice efectos de postprocesamiento y estos efectos te recomiendo ponerlos simplemente en alto si es que estás muy limitado en hardware o ponerlo en ultra y aquí irle moviendo dependiendo cómo te van los FPS. Naturalmente te recomiendo que lo pongas en ultra y abajo donde dice efectos de profundidad de campo en el juego te recomiendo dejarlos en alto.
Intensidad de desenfoque de movimiento, por ejemplo, la opción que se llama postprocesado se encargaría de cómo hacer esto más suave. Te recomiendo que el desenfoque de movimiento lo dejes en bajo, bueno, a eso a gusto personal. Sin embargo, si es que te gusta mucho cómo se ve, que no creo, a la mayoría de gamers les molesta cómo se ve, pues te recomiendo que lo dejes en alto. Si es que no te gusta, pues bájalo o desactívalo. Oclusión ambiental, este te recomiendo dejar el que se llama HBAO, es el mejorcito que tiene, da una muy buena iluminación, se ve muy bien el juego y no consume tanto. La otra opción llega a consumir muchísimo más, entonces te recomendaría que dejaras este. Y las últimas opciones, que son las de escena, la que se llama densidad de población, variedad de población, efecto a distancia y todo esto, te recomiendo que lo dejes en bajo si tienes un procesador muy limitado, pero si tienes un muy buen procesador, déjalo en alto todo, ya que esto más que nada son los personajes que andan caminando, los diferentes carros, las diferentes personas, y pues eso se ve afectado en el procesador, como te digo. Mientras más alto esté, más procesador va a requerir. Y pues la de gráficos de gran detalle al volar, te recomiendo que la actives si tienes una buena gráfica. O sea, dependiendo de los requisitos del juego, como te he mencionado muchas veces. Y abajo donde dice escalado de distancia extendida, pues déjalo desactivado porque esto sí suele consumir bastantito. Después de personalizar esto, le vamos a dar a aplicar cambios, abajo sale la opción, y vamos a subir hasta donde está el Ray Tracing o el trazado de rayos. Esta opción te recomiendo activarla solamente si tienes una de las siguientes tarjetas. Si tienes una tarjeta de video que sea de la serie RX, de la serie 6000 para arriba en AMD, y solamente si tienes una tarjeta RTX de la serie 2000 para arriba de Nvidia. Si no tienes ninguna de esas series, no lo actives porque el juego te va a ir fatal. En este caso te recomiendo activarlo, y las opciones que te recomiendo activar son la de sombra con trazado de rayos, reflejo con trazado de rayos y calidad del trazado de rayos. Esta decide en sí cómo se ven estos dos. Te recomiendo dejar todo en alto y verás que el juego va a ir muy bien. ¿Por qué no te recomiendo activar muy alto o ultra? Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Digamos que los focos de este carro tienen las siguientes cosas. Es un ejemplo. Digamos, cada foco del carro en la opción alta manda alrededor de 7 rayos de luz. Es un ejemplo. Pero en la opción muy alta mandaría 10 y en la opción ultra mandaría 12. Y la verdad, entre esas opciones se notaría mucho entre solamente tenerlo desactivado y tenerlo en alto. Tenerlo en muy alto sería una exigencia necesaria a nuestras tarjetas gráficas porque no notarías la diferencia. Así es sencillo, te lo puedo explicar. Y en las únicas ocasiones que te recomendaría activar esto sería en cuando tengas una tarjeta gráfica demasiado fuerte y te sobra el procesamiento. Por ejemplo, teniendo una 4090, una 4080 o una 5080, alguna de esas o equivalentes en AMD. Y como puedes ver, a pesar de la configuración que nosotros le dimos, con el RTX activado, con la cantidad de NPCs que hay en pantalla, con la cantidad de carros, iluminación y todo, el juego se ve excelente. No hay casi nada de blur al momento de mover la cámara, y la verdad se percibe muy bien a mi parecer. Si a pesar de todo esto configuraste, el juego te va a 60 FPS estables, o sube mucho entre 40, 50, o está entre 60 y 70, sube y baja, no es estable y para ti no es jugable, te recomiendo hacer lo siguiente. Te vas a ir a configuración y aquí vamos a estar tocando el apartado que estábamos hablando hace rato, que es el límite de fotogramas. El límite de fotogramas lo usaríamos en la única ocasión que tengamos FPS inestables. Te lo voy a volver a explicar. Si tienes FPS inestables entre 50 y 60, pues te recomendaría que lo pongas en 45. Si es que tienes FPS inestables entre 70 y 75 o 90 o algo así, te recomiendo limitarlo en 72 o 60. ¿Para qué? Para que no notes los tirones de fotogramas, y también para que utilices algún programa de inteligencia artificial, como bien podría ser Lossless Scaling. Lossless Scaling es un programa de inteligencia artificial al cual ya le hemos hecho un video de cómo configurarlo y hemos visto muy buenos resultados, de pasando de jugar de 60 FPS como podría ser en The First Descendant a jugar a 180 o 200 sin ningún problema, sin input lag y sin nada más. Entonces te recomendaría hacer esto de limitar los fotogramas para utilizar la generación de fotogramas. Te recomendaría utilizar más este programa de Lossless Scaling en lugar de utilizar la generación de fotogramas de AMD. Claro, si es que solamente tienes la opción de usar la generación de fotogramas de AMD, pues utilízala. Ya no te quedaría nada más a menos que puedas comprar el programa, porque claramente es un gasto. Para activar la generación de fotogramas de AMD,
pues simplemente tendríamos que hacer lo siguiente. Sería abrir la interfaz con Alt y la letra Z y estando en el apartado del juego seleccionar la que se llama AMD Fluid Motion Frames 2 o la versión que tengas. En este caso solo la activarías y si es que estás jugando en 1080p te recomiendo que lo dejes en estándar. Si es que estás jugando en un monitor arriba de 1080p ponlo en alto. Claro que para usar esta opción de AMD de Fluid Motion Frames te sugeriría que utilices el juego en modo pantalla completa. ¿Por qué? Porque los drivers necesitan esta opción para poder configurarlo de esta manera. Si es que te sale esa falla del botoncito naranja en donde dice Fluid Motion Frames, pues tendrías que ponerlo en pantalla completa y no en pantalla completa sin bordes. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video.